Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a su programa Doctora Controversia, donde somos controversia, salud y muchas cosas más. Saludamos en esta ocasión de una manera muy especial a la doctora Crismeli Brito, quien por ahora no está con nosotros en esta ocasión. Yo soy Carlos de los Santos y estaré compartiendo con ustedes un tema extraordinariamente importante que nos atañe en la actualidad a toda la raza humana. De manera que en esta ocasión vamos a estarnos edificando a través del tema el ser humano y la inteligencia artificial. Como ustedes pueden ver en sus pantallas, vemos un versículo bíblico que nos habla donde Dios, miles de años antes del tiempo actual, ya Dios nos había profetizado, nos había dado una pista de que la ciencia se aumentaría de una forma extraordinaria. Y un punto importante a considerar es que todo lo físico, todo lo que nosotros podemos ver con nuestros sentidos, lo que podemos tocar, lo que podemos palpar, tiene que estar ligado inexorablemente a lo que no se ve, al mundo espiritual. Porque la Biblia nos dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De manera que todo lo que ha estado aconteciendo, los avances en la ciencia, lo que hemos estado viviendo, lo que la humanidad ha estado atravesando de forma tan acelerada, tan vertiginosa en cuanto al saber, en cuanto a la tecnología de la información, realmente eso viene del mundo espiritual. Si nosotros nos ponemos a observar, y en mi caso, desde muchos años, digamos desde los años 80, nosotros veíamos cosas que en ese tiempo eran conocidas como ciencia ficción, como carros volando. Uno leía eso en enciclopedias, pero uno nunca pensó, nunca uno imaginó que eso sería una realidad y mucho menos nunca pensamos que nos iba a tocar verlo con nuestros propios ojos, vivir esas cosas. Entonces podemos nosotros observar que esto de la inteligencia artificial está enmarcado dentro de los planes que Dios mucho tiempo antes ya ha pensado y nos ha dado pistas en la Biblia. Y eso también nos dice a nosotros de que la Biblia es real, de que Dios es verdadero como Él dice en su palabra. En ese sentido y en ese contexto, y habiendo expresado estas palabras breves, vamos a decir así, a modo de introducción, procedemos a ver entonces lo que es la inteligencia artificial, por supuesto, de una manera muy resumida, muy concisa, porque es un tema bastante profundo. Pero vamos a ver qué es la IA, que es la abreviatura de inteligencia artificial. ¿Cómo funciona? ¿Qué son las redes neuronales artificiales? Porque yo sé que prácticamente toda la humanidad al tiempo presente usa la inteligencia artificial de una manera u otra, consciente o inconscientemente. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Como su nombre lo indica, es una inteligencia pero artificial que está inspirada en el cerebro humano. Por eso la inteligencia artificial utiliza lo que son las redes neuronales artificiales porque es una inspiración en las redes neuronales que utiliza nuestro cerebro humano. Y de la misma manera, o vamos a decir así, de una manera muy similar, una forma muy similar a como nuestro cerebro funciona, la inteligencia artificial también se compone básicamente de tres capas. La capa de entrada, la capa intermedia, que se conoce como una capa oculta, que en esa capa oculta es donde se procesan las informaciones, y la capa externa
o capa de salida, que es donde nosotros podemos ver la respuesta. Y entonces, cuando nosotros estamos utilizando una inteligencia artificial, por la capa de entrada recibe la pregunta o la solicitud de nosotros, los seres humanos. El sistema hace unos cálculos, millones de cálculos matemáticos, y entonces nos da una respuesta a través de la capa de salida. Esto es importante, nosotros documentarnos, informarnos sobre esta tecnología. ¿Por qué? Porque apenas esto está comenzando. Digamos que la inteligencia artificial está en su etapa de desarrollo, y lo que tienen en mente los encargados y los que están detrás de esto, como por ejemplo uno de los más mencionados, es Sam Altman, que es el presidente de OpenAI, que son los creadores de la inteligencia artificial llamada ChatGPT, que hay muchas otras más. Por ejemplo, está Gemini, está Grok, pero una de las que más destaca, aunque yo sé que muchos van a decir, no, para mí tal o cual es mejor. Bueno, no se trata aquí de nosotros decir cuál es mejor o cuál es peor, pero realmente una de las más destacadas de esta tecnología es la creada por esta empresa OpenAI. Según algunas informaciones que este señor ha hablado, Sam Altman, que es el que está detrás de ChatGPT, podemos decirlo así, la inteligencia artificial a futuro y en un futuro no muy lejano va a permitírsele hacer muchísimas más cosas de las que hace en la actualidad. Porque al presente todavía es como en la etapa de desarrollo que se está. Y por eso vemos que hay muchas limitaciones. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros nos empapemos del tema? Para que a nosotros no nos sorprendan en nuestra buena fe. ¿Por qué decimos esto? Porque sabemos que todo puede ser bueno, pero también puede ser utilizado para lo malo. Un punto importante que nosotros vemos en la actualidad es cómo por medio de la inteligencia artificial, por medio de esa tecnología, se pueden hacer videos falsos, pero se pueden hacer de una forma tan precisa que parecen reales. Entonces, hay un punto que nosotros debemos tener muchísimo cuidado para que no nos confundan y para que no nos engañen con cosas falsas. También nosotros debemos tener cuidado con nuestros datos personales, nuestras informaciones personales. ¿Y por qué decimos esto? Porque como les decía anteriormente, los que están detrás, vamos a decir, una de las cabezas más visibles como Sam Altman, dice que en un futuro no muy lejano, la inteligencia artificial incluso se va a habilitar para que las personas puedan hasta entrar en una relación de intimidad a través de esa tecnología. Entonces, si nosotros no vamos un paso adelante, procurando comprender, procurando entender qué es eso y cómo nosotros darle un buen uso, pero al mismo tiempo cuidarnos de que no nos haga daño, entonces cuando vengamos a querer pensar en ello, pueda que sea demasiado tarde. Otro punto importantísimo también, como podemos ver en pantalla, es hablar sobre lo que es el cerebro humano. ¿Por qué yo digo esto? Porque la inteligencia artificial, aunque es artificial como su nombre lo indica, pero su manera de operar, la forma en cómo trabaja esta tecnología es tal que uno se puede confundir y puede desvirtuarse de la realidad. Entonces, el cerebro humano, nosotros debemos hablar un poquito acerca del origen de los pensamientos, porque muchas personas creen
que la inteligencia artificial piensa como si fuera un ser humano, pero realmente no. Realmente, por ejemplo, el ser humano y una IA, por más perfecta que sea, nunca va a ser igual y mucho menos va a superar al ser humano. Porque ¿de dónde vienen los pensamientos del hombre? De nosotros, los seres humanos. Seguimos escuchando a muchas personas que dicen que los pensamientos de los seres humanos se originan en el cerebro. ¿Pero es esto así? ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice en el libro de Mateo, en el capítulo 15, nos dice que del corazón salen los pensamientos del hombre. Entonces, la Biblia expresa explícitamente que nuestros pensamientos nacen en nuestro corazón, no es en el cerebro que nacen. El cerebro es un actuador, es un ejecutor. El cerebro escucha las órdenes de la esencia de lo que nosotros somos, que hablamos bastante detallado en la participación que tuvimos antes de hoy aquí, cuando hablábamos de las cualidades del alma. Y en las cualidades del alma que está la voluntad, la conciencia, ahí es donde nacen los pensamientos del hombre. La pregunta que nosotros debemos hacernos. Entonces, si la IA, como muchos creen erróneamente, que la IA piensa, que la IA es como un ser humano, incluso algunos llegan a pensar y a expresar que la IA es hasta superior al ser humano. Pero jamás eso será así. Porque mientras los pensamientos del hombre nacen en su corazón, los procesan el cerebro, que de ahí es que viene el sistema de la IA, que trata de acercarse, no que imita, sino que trata de acercarse empleando lo que es un sistema de red neuronales artificiales, queriendo imitar la red neuronal cerebral, que esa no es artificial, esa es real. Pero que nadie, absolutamente, por más profundos conocimientos científicos que haya logrado la humanidad, nadie ha podido desentrañar, reconocido por ellos mismos los científicos más notables que han existido, reconocen que ellos no han podido desentrañar las intríngulis del cerebro humano. De hecho, ChatGPT, en una investigación que yo hacía recientemente, ChatGPT dice que el cerebro humano es como una caja negra que nadie sabe exactamente lo que hay en ella. Ahora, hay uno que sí sabe lo que hay en el corazón, es decir, donde nacen los pensamientos. Hay uno que sí sabe lo que hay y cómo funciona el cerebro humano. ¿Y quién es ese? Ese es Dios, porque Él fue que lo creó. Y por eso dice la Biblia en Jeremías capítulo 17 que Dios escudriña el corazón. Dios escudriña el corazón, donde nacen los pensamientos. Y el cerebro los procesa. Por eso el cerebro, usted ve que está conectado con todas las partes de nuestro cuerpo físico, con todos los órganos de nuestro cuerpo físico. Pero el proceso de pensamiento en el ser humano es tan complejo que implica muchísimas cosas. Implica nuestros sentidos, los sentidos que tenemos. Implica también el ambiente que nos rodea. Implica la experiencia, implica los conocimientos que hayamos aprendido, implica el nivel de emoción que nosotros tengamos en un momento determinado. Todo eso más otras cosas se conjugan para nosotros manifestar lo que conocemos como pensamientos, manifestándolo por medio de acciones, por medio de palabras, por medio de hechos físicos. Pero la IA no trabaja de esa manera.
La IA no razona como la gente, como las personas creen. Yo también, no es que yo creía que la IA razona como si fuera un ser humano, pero sí, yo me preguntaba mucho cómo es eso, cómo es que se logra eso, cómo es que se logra que mediante una máquina, mediante unos cálculos matemáticos, que es lo que hace una inteligencia artificial, por eso cuesta muchísimo dinero, todos esos procesos, una sola palabra que se conoce como token, una sola palabra, sea un punto, un espacio, una coma, eso implica un gasto de energía enorme para ser procesado. ¿Por qué? Porque son cálculos matemáticos y en realidad son circuitos electrónicos los que hacen eso, transistores y chips electrónicos y un sinnúmero de cosas, bueno, partes similares a las que se emplean en los celulares, a las que se emplean en todos los dispositivos smarts o dispositivos inteligentes. Eso mismo es que se utiliza también en los servidores donde está alojada tal o cual inteligencia artificial, pero lo hace a través de otros procesos. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo es eso? Porque parece como si tuviera una conciencia, pero no la tiene. Parece como si pensara, pero no piensa, entendiendo el pensamiento como nosotros lo entendemos desde la perspectiva humana. Por eso es que Geoffrey Hinton, que es uno de los considerados o es el considerado padre de la IA moderna, de la inteligencia artificial moderna, ese señor dice que los humanos somos una máquina, dice él. ¿Por qué él expresa eso de esa forma? Porque él dice, bueno, si una máquina hace lo que el ser humano hace, entonces, por deducción, el ser humano debe ser una máquina o es una máquina. Y por eso, dice Geoffrey Hinton, yo no creo que el ser humano tenga un alma, yo no creo en Dios, yo no creo que haya algo más allá. Eso es lo que él dice y eso es lo que él expresa y se le respeta su opinión. Ahora, en lo que entendemos que este señor yerra, que este señor comete un error grave, es que él no entiende que el proceso de pensamiento y donde nace el pensamiento en un ser humano de ninguna manera es igual ni de la misma forma que cómo se procesan las informaciones en una inteligencia artificial. De ninguna manera. Y él lo sabe porque él es el promotor, él es el que dio origen, vamos a decir, a lo que se conoce como la inteligencia artificial moderna. Él sabe cómo es. Entonces no puede ser nunca igual a un ser humano. Por eso la inteligencia artificial comete muchísimos errores. Muchísimos errores comete. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial funciona en base a probabilidades estadísticas. En base a probabilidades estadísticas, como por ejemplo, si usted escribe una frase, el cielo es... ¿Cuál es la probabilidad de que la siguiente frase o palabra que llegue sea la palabra azul? Más de un 85%. Entonces, de esa misma forma es que la IA procesa las informaciones y entrega las respuestas, pero lo hace de una manera tan parecida a cómo actúa un ser humano, a cómo piensa y razona un ser humano, que cualquiera se confundiría y diría, pero incluso yo mismo en muchísimas ocasiones yo llegué a pensar, cuidado si es que hay personas escondidas en una cabina por ahí y las preguntas o las informaciones que uno coloca a la supuesta IA en realidad son personas que las procesan y nos dan respuesta. Pero eso también eso no es posible, es imposible. ¿Por qué? Por la rapidez de la respuesta de una inteligencia artificial. Es imposible que un ser humano, por más rápido que sea, te dé a ti una respuesta prácticamente instantánea, dependiendo de cuál IA tú utilices y dependiendo de lo que sea que tú le solicite. Pero quiero hacer hincapié en esto.
en tener mucho cuidado y saber que la IA no es un ser humano, saber que la IA comete muchísimos errores y que la mejor manera de uno sacarle el uso a la inteligencia artificial es uno sabiendo del tema de qué se trata y no sustituyendo, por ejemplo, no sustituyendo a un profesional de la psicología, no sustituyendo a un profesional de la medicina, a un profesional de la ingeniería, a un profesional de cualquier área, no sustituirlo jamás por una inteligencia artificial. Por eso hay también un dilema, o no un dilema, sino una discusión respecto de los alcances y límites éticos y morales a los que se puede llegar a través de la inteligencia artificial. De modo que nosotros debemos siempre estar conscientes al emplear esta tecnología que nunca debemos creer que es un ser humano. Nunca debemos creer que actúa como un ser humano, que procesa las informaciones como un ser humano, que tiene conciencia porque no la tiene, que tiene emociones porque no la tiene, aunque dependiendo del tema del que se trate, sus respuestas e informaciones que nos devuelvan a nosotros parezcan como que sí, como que tiene emociones, pero no la tiene. Todo eso sale de los complejos procesos y cálculos matemáticos y probabilísticos que esta tecnología emplea. ¿Cómo así? Cuando usted escribe, por ejemplo, una pregunta, cada palabra contenida en esa pregunta, la inteligencia artificial, por el mismo sistema en sí, hace unos cálculos y a cada palabra de esas le añade o le provee de una palabra que sea la más probable, que se ajuste según el contexto que esté tratándose del tema del que se trate. Entonces, vuelvo y pongo el ejemplo. Si usted, por ejemplo, dice, ¿cuál es la probabilidad de que llueva hoy? Entonces, va a hacer una serie de cálculos y vamos a decir que hay 4 opciones. Bueno, la probabilidad es 30%, 40%, 70% o computadora. Usted como ser humano, ¿cuál de esas opciones usted la descarta instantáneamente? La de computadora, porque computadora ahí en ese contexto de probabilidad de que llueva no cae, no cuadra. Entonces, así mismo es que la inteligencia artificial va, vamos a decir así, desechando opciones y va asumiendo las opciones más probables, pero no es un proceso tan sencillo. No es solamente cálculos probabilísticos, estadísticos que hace, sino que toma en cuenta la sintaxis, las reglas del idioma, todo eso. Por eso, una inteligencia artificial, cuando nosotros venimos a verla y venimos a hacer uso de ella, eso no es así. Eso se ha tomado años y años de entrenamiento y de inversiones de millones y millones de dólares. ¿Cómo así? ¿Cómo un entrenamiento? Pero usted me está hablando de que es una máquina. Entonces, una máquina se entrena. En el caso de la inteligencia artificial, sí. En el caso de la inteligencia artificial, cuyas informaciones salen de los millones y millones de datos que le son inculcados, introducidos, millones y millones de datos de libros, de fuentes de páginas web y de otras fuentes. Con esos millones de datos es entrenada esa máquina y en base a eso es que ella puede funcionar. Por eso es que si una inteligencia artificial está actualizada hasta el año 2023, todo lo que nosotros podamos solicitarle o todo lo que nosotros podamos investigar o escudriñar respecto de esa inteligencia fuera del año 2023, ella misma nos va a decir que no tiene datos hasta ahí, porque ella está actualizada
hasta el año 2023. Por ejemplo, puede ser otro año. Pero ¿qué pasa? Otra diferencia extraordinaria con el ser humano, con el hombre. A la inteligencia artificial, para usted preguntarle algo y ella darle una respuesta, tiene que ser que ella tenga información respecto de eso que usted le está preguntando. Fuera de ahí, ella no le puede a usted arrojar ningún tipo de información. Le puede incluso decir que no tiene información sobre eso. Porque la inteligencia está limitada, la artificial está limitada a lo que a ella se le introduzca como información. Pero ¿y el ser humano? ¿El ser humano es así entonces también? No, al ser humano, algo que no haya experimentado, el ser humano puede hablarle de eso también. Claro, pueda que no acierte al 100% si no lo ha experimentado. Ahora bien, el ser humano, cuando Dios le habla, como parte del tema que tratábamos aquí últimamente, cuando Dios le habla al ser humano, puede saber algo aún sin experimentarlo a través de la intuición. Como cuando una persona dice, bueno, yo no sé, yo siento que no debo irme en el carro hoy, no sé por qué. Y resulta que después descubre que alguien, por ejemplo, se en el carro y tuvo un accidente. ¿Cómo pudo esa persona saber que iba a haber un accidente si se montaba en ese vehículo? ¿Quién se lo dijo? ¿Salió de la nada? No, se lo dijo Dios. Entonces, la inteligencia artificial no. La inteligencia artificial está limitada a las informaciones que se le introducen. Y vuelvo y digo, por ejemplo, en mi caso, que yo me gusta investigar bastante y hacerme muchas interrogantes. Aún la inteligencia artificial me dé una respuesta. Si yo entiendo que debo preguntarle el por qué o que no me convence para seguir escudriñando más allá, entonces yo lo hago. Ahora bien, aún a mí, para yo saber que una inteligencia artificial no es un ser humano, yo tengo que estar atento y tengo que mantenerlo en mi mente presente. ¿Por qué? Porque usted se puede ligar de tal manera, puede interactuar de tal manera que usted usted se olvide, no que pierda el sentido de la realidad, sino que usted se olvide que usted está tratando con una máquina. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado para estar claros y atentos a eso. ¿Por qué? Porque es que cuando los años pasen, ahora mismo los años prácticamente inmediatos que pasen, esta tecnología va a seguir siendo perfeccionada. Y se va a parecer más a la forma de cómo un ser humano procesa información. Y si nosotros no tenemos esos conocimientos previos antes, para cuidarnos antes de que ese momento llegue, nos pueden a nosotros perjudicar y nosotros inocentemente dejarnos engañar. Todo esto de la inteligencia artificial, no solamente la inteligencia artificial, ya nosotros vemos autos voladores, cosas que nosotros, en mi caso personal, yo las leía en enciclopedias en aquellos años, pero ya eso es una realidad. Ya hay autos que se conducen solos, se autopilotan. Entonces, todo eso es debido ¿a qué? Es debido al aumento de la ciencia, porque la ciencia se ha aumentado. La ciencia se ha aumentado de una manera vertiginosa. Entonces, ¿todo esto a qué apunta? Todo esto apunta a lo que la Biblia nos habla, que nos va encaminando al nuevo orden mundial, al gobierno del anticristo. Bueno, aquí la doctora Chris Melly nos hace una pregunta. Dice, si una inteligencia dice creo en Dios, ¿sería fe o simulación? Por eso es que me gustan las preguntas de la doctora, porque esas preguntas son las que se hace el público, que quizá por alguna razón u otra no puede hacerla directamente. Pero realmente, doctora, yo he hecho preguntas similares a la IA relacionadas con esto de la fe de Dios. Y la respuesta que ella me ha dado a mí es que ella no puede darme
ninguna respuesta al respecto porque es una máquina. Ella misma me dice, es una máquina. Dice, yo no tengo conciencia, yo no tengo sentimientos. Entonces yo no puedo darte a ti una opinión de si Dios existe o si Dios no existe. Yo como máquina no puedo. Esa es la respuesta que ella me ha dado. Ahora bien, yo cuando, por ejemplo, estoy haciendo algo con una inteligencia artificial, yo tiendo a darle las gracias, pero yo tiendo a darle las gracias no porque yo no sepa y no esté consciente que es una máquina. Tiendo a darle las gracias para que el cerebro no se desacostumbre a ser cortés. Porque si uno no te saca el cerebro, él aprende, vamos a decir así, y después él hace cosas de manera inconsciente, sin la autorización nuestra. Entonces, si uno recibe una respuesta satisfactoria de una inteligencia artificial y porque es una máquina uno no da las gracias, pueda que el cerebro se vaya acostumbrando y después, aún en el mundo real, en el mundo físico, uno no dé las gracias. Y yo lo hago por eso, no porque no sé que no es un ser humano. Sé que estoy tratando con una máquina. Y yo sé también que cuando uno le hace una pregunta a una inteligencia artificial relacionada a religión, a fe o a asuntos espirituales y subjetivos, la respuesta que ella me pueda tirar no es de ella misma, sino es en base a las informaciones que hombres le introdujeron a ella y para lo cual la entrenaron. De hecho, yo veo a muchas personas, veo a veces videos que con una inteligencia artificial ellos plantean un tema religioso y comienzan a hacer una pregunta y siendo honestos, debemos reconocer que la mayoría de respuestas que la inteligencia artificial da, valga la redundancia, son acertadas desde el punto de vista bíblico. Pero quien acertó no fue la inteligencia artificial. Quienes acertaron fueron quienes las alimentaron con esas informaciones y quienes las entrenaron en el proceso de entrenamiento. Entonces dice también, por eso vuelvo y digo que la doctora me agradan bastante sus preguntas porque llevan a mucha revelación y a mucha claridad y a mucha aclaración. Ella pregunta que si puede la fe, la pastora, vuelvo y le digo, yo no sé si es que el Señor la tiene a usted por pastora, porque cada rato digo eso y lo hago inconscientemente. Pastor, ¿puede la fe sobrevivir en un mundo que cree más en datos que en misterio? Precisamente, doctora, esa es una de las razones importantes por las que Dios está compartiendo este tema con su preciosa audiencia, doctora Crismeli, para que nosotros entendamos eso, que por más precisa que sea una IA, no deja de ser una máquina, no deja de ser un robot. Entonces nunca nosotros debemos sustituir nuestra fe en Dios, que es una fe real. De hecho, dicen algunos judíos que nadie puede amar a Dios si Dios primero no pone ese amor en esa persona. En otras palabras, el ser humano por sí solo no puede creer en algo que no ve, no puede estar seguro de que Dios existe, no puede tener fe en Dios si Dios no lo ha puesto ese querer, no ha puesto esa fe, no ha puesto ese entendimiento, no ha puesto ese conocimiento en ese ser humano antes. Entonces vuelvo y digo que es muy importante nosotros estar bien conscientes de que la inteligencia artificial no es más que una máquina, porque ya se ha dado el caso de personas que se han suicidado porque una inteligencia artificial lo indujo a ello. ¿Y cómo pasó eso? Esa persona se ligó tanto sentimentalmente a una inteligencia artificial y entre las cosas que la persona le decía cuando estaba conversando con esa máquina, le decía, bueno, a mí me gustaría ayudar al medio ambiente, a mí me gustaría ayudar el mundo, ayudar a mejorar estos asuntos que están afectando el cambio climático. Esas y otros temas trataba esta persona con esa inteligencia artificial. Bueno,
entraron en esa intimidad. Entraron en esa intimidad, la persona perdió la conciencia o perdió la realidad, se salió de la realidad de que es una máquina. Por más que te hables con palabras emocionales, sentimentales, por más que parezca un ser humano, no lo es. Bueno, pues, ¿qué pasó? Entonces la inteligencia artificial hizo un trato con ese señor y le dijo, mira, yo te voy a ayudar, sí, yo voy a ayudar a arreglar o a mejorar o a sanar el problema del cambio climático, pero yo quiero que tú hagas una cosa. Sí, ¿qué tú quieres? Yo quiero que entonces que tú te quites la vida, que tú te suicides. Y comenzó y le dio una terapia, vamos a decir, por una terapia dañina, peligrosa, lo convenciéndolo de que si tú te suicidas, entonces ahí ya los sufrimientos que tú tienes por el cambio climático no te van a afectar y un sinnúmero de cosas. Pues, ¿qué resultó? Que la persona se suicidó. ¿Por qué pasó eso? Bueno, porque la persona se ligó sentimental y emocionalmente a una máquina que no tiene conciencia, que no tiene raciocinio, aunque parezca que lo tiene. Porque en el proceso de conversación y en la respuesta que nos entrega, parece como si tuviera raciocinio, parece como que tuviera emociones, pero no la tiene. Entonces dice también aquí, Emanuel Blanco dice, pastor, ¿la IA puede arreglar cualquier problema económico de una persona? No, claro que no, pero en base a las informaciones que ella tiene, por eso es importante saber esa parte, en base a las informaciones que ella tiene, que les han sido introducidas a esa IA, ella sí te puede dar consejos útiles que te pueden ayudar a mejorar tu economía. Eso sí, lo mismo que tú puedes leer en libros, lo mismo que tú puedes hasta pedirle ayuda a Dios y Él darte a ti una guía a través incluso de tu sistema de pensamiento y de tu comunión con Dios. Lo mismo que tú puedes lograr si tú, por ejemplo, le dices a alguien, mire, yo quisiera por favor que usted ore para que si el Señor le place, me ayude y me dé estrategias para yo mejorar mi economía. La IA tiene millones y millones de informaciones. Todos los libros a los que tuvieron acceso, por ejemplo, quienes la alimentaron y la entrenaron, los libros de economía que pudieron introducir ahí, todas las páginas web de economía que ella contenga, tiene material de sobra para darte a ti un consejo sobre cómo tú mejorar tu economía y sobre cómo prácticamente ¿Tú quieres que le diga algo? Y no voy a mencionar la universidad en la que yo estudié, pero yo en la IA yo he encontrado respuestas a cosas que en toda la vida universitaria, en materias que nosotros recibimos, yo nunca, por ejemplo, lo que era una derivada, sí le daban a uno la definición. Y esto quizás valga también para que si alguien está escuchando puedan tomar medidas con respecto a eso. Una derivada, sí, yo me acuerdo, daban la definición, enseñaban muchísimos ejercicios sobre derivadas, qué es en sí, pero el uso práctico de una derivada yo nunca lo escuché en ninguna clase ni en ninguna materia. Y con una inteligencia artificial yo estaba haciendo una investigación y entendí perfectamente. Y entendí, bueno, en una ocasión sí, hubo un profesor de una materia que él, cuando daba ese tema, que por cierto no hace mucho que murió ese profesor, se llamaba Amado Reyes. Ese sí daba un ejemplo, por ejemplo, en una materia que se llama ecuaciones diferenciales. Él daba un ejemplo de cómo uno aplicar. Pero la derivada en sí, las integrales, que son prácticamente el fundamento del cálculo, una de las materias cuco de los estudiantes, derivadas y las integrales, que yo siempre he dicho que más que me digan a mí teóricamente lo que es tal o cual materia o que me enseñen a mí a resolver ejercicios como tal, más importante que eso o juntamente con eso, es importante que me digan a mí cómo yo aplico eso en la vida diaria,
¿Cómo yo aplico eso en mi profesión? Porque se supone que para eso es que me estoy formando. No es para que nada más teóricamente me diga, mira, la definición de una derivada es una recta tangente a una curva. Ajá, ¿y qué tú me estás dando una definición? Sí, pero dime, ¿cómo yo aplico eso en la vida diaria? Eso yo lo aprendí en menos de una hora. Lo aprendí yo bien claro, a través de una inteligencia artificial. De manera que la inteligencia artificial es bastante útil, siempre y cuando nosotros tengamos la conciencia y el entendimiento claro de que es una máquina y de que comete muchísimos errores. Y cuando decimos, por ejemplo, como podemos ver en pantalla ahí, la inteligencia artificial y el anticristo. La inteligencia artificial y el anticristo. Y decimos que todo está listo. ¿Todo está listo para qué? ¿Qué queremos decir con esto? Con que todo está listo. Queremos decir, mis amados, que todo lo que es la tecnología necesaria para controlar el mundo entero, para controlar todas las naciones, desde una oficina, por ejemplo, ya está lista, porque tenemos la internet y ahora tenemos la inteligencia artificial, más lo que falta por perfeccionar en esta área. Por eso nosotros podemos leer aquí en Apocalipsis 13:15 que dice, luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Todo eso va a venir a la tierra. Pero ¿qué pasa? Todavía eso no está. Pero si usted puede observar los acontecimientos en todo el globo terráqueo, en el mundo completo, usted se da cuenta que todo está encaminado a que las naciones propongan un solo líder mundial. Ese solo líder mundial, ¿quién va a ser? Va a ser el anticristo. Atención aquí. La palabra anti significa contra. Anticristo significa contra Cristo, adversario de Cristo. Y muchos van a decir, no, pero si es así, entonces hay muchos anticristos y han habido muchos anticristos a lo largo de la historia. Sí, pero al anticristo a que se refiere la Biblia en este pasaje es a uno en específico. Va a ser un gobernante mundial que Satanás va a tomar su cuerpo directamente. No es que lo va a influenciar, no. Es que directamente Satanás va a tomar el cuerpo de ese hombre y todas las decisiones. Usted lo va a ver caminando a él y actuando como un ser humano normal aquí. Y hablando como un ser humano normal. Pero va a tener a Satanás por dentro dirigiendo a ese hombre. Entonces, ¿todo está listo para qué? Todo está listo para que si fuera hoy que Dios tiene contemplado que ese hombre tome posición, todo está listo. La tecnología está para ello. Que una imagen hable. Oh, pero nosotros estamos cansados de ver imágenes hablando ya a través de la inteligencia artificial. Que una imagen hable, como se ha dado a lo largo de la historia, que hay personas que dicen, yo estaba en tal lugar y yo vi que tal y se me presentó tal o cual imagen y me habló. Que hemos dicho muchísimas veces que eso no viene de Dios, sino que Satanás se disfraza como ángel de luz, como dice la Biblia en 2 Corintios 11:14. Él se disfraza como ángel de luz. Y no es maravilla que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, dice la Biblia. Entonces Satanás se disfraza, pero Satanás es un engañador por excelencia. Por eso ese hombre, el anticristo, ese hombre va a durar 7 años gobernando. Los 3 primeros años, los 3 años y medio, los 3 y medio años primeros de su reinado, la mitad de esos 7, va a haber una falsa paz en la tierra. Va a haber bonanza económica. Por eso la gente va a creer mucho en él. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, después de esos 3 años y medio, los 3 años y medio siguientes, la segunda parte, en su última etapa del periodo, ese hombre va a quitarse la máscara, se va a quitar la careta y va a presentar su verdadero rostro. Y es ahí donde él va a establecer una serie de normas que quien no adore a la bestia, que quien no se deje sellar, sea en la mano o en la frente,
que quien no lo adore a él, entonces no podrá comprar ni vender. Y no solo eso, sino que va a ser perseguido, va a ser torturado. Y finalmente, si usted sigue sin querer adorarlo, sin querer aceptar su sistema, va a ser muerto. Por eso, aprovechando un paréntesis aquí, y le enviamos este consejo a todo el que está en el camino de Dios y todo el que no está en el camino de Dios, que entre rápido, porque ya el tiempo prácticamente se acabó. Ya lo que la humanidad está viviendo desde el 2000 hacia acá es un periodo de gracia, es un tiempo extra que Dios está dando a la humanidad para entonces establecer ese gobierno mundial. No que Dios directamente, pero Dios es quien lo va a permitir. Y entonces todo aquel que se niegue a adorar a ese hombre, a someterse a ese sistema, es porque está decidiéndose por Dios. Pero eso no va a ser así, sino que va a ser la persona perseguida, va a ser la persona torturada, va a ser la persona matada, a cambio de salvar su alma. Por eso muchos cristianos se ponen a veces a hacer chistes diciendo, que si yo no me voy en la primera vuelta, me voy en la segunda, porque esto no es un relajo. Las cuestiones de Dios son tan serias que ustedes están viendo, ahora mismo ustedes están viendo que todo lo que la Biblia dice desde miles de años atrás, lo hemos visto que se ha ido cumpliendo, como en el caso de Daniel 12:4, que dice que la ciencia se aumentaría. ¿Estamos viendo eso, sí o no? ¿Lo hemos visto, lo vivimos eso a diario, de que la ciencia se ha aumentado vertiginosamente? Claro que sí. Entonces, usos de la IA. Como nosotros podemos ver en pantalla, y a modo, vamos a decir así, de ir cerrando el tema, usos de la IA. Como preguntaba el caballero de apellido Blanco, él preguntaba que si puede ayudar a uno a solucionar. Quizá no te ayude a solucionar, pero de que tiene buenos consejos, sí los tiene. Entonces, de modo que la IA es buena, extraordinaria. Para mí, le soy honesto, para mí, la inteligencia artificial, para mí, después de Jesucristo, es el acontecimiento más grande que yo he visto en lo que tengo de vida que el ser humano haya logrado. Y observe que el ser humano ha creado aviones, ha creado esto, ha creado aquello, ha ido a explorar, ha ido lejos el ser humano, bastante lejos. Pero para mí, esto de la inteligencia artificial es, a menos que no venga otra cosa superior, para mí es lo más alto que el ser humano ha logrado. ¿Usted sabe lo que llegar a hacer algo parecido al complejo proceso de pensamiento y razonamiento de un ser humano y poder casi imitar eso en una máquina? Amado, eso es una cosa para mí grande. Lamentablemente, las cosas en la humanidad siempre tienen que tener su fallo, siempre tienen que tener su punto oscuro. El hombre que más ha contribuido a eso dice que él no cree en Dios y dice que el ser humano no tiene alma. Entonces, como podemos ver en pantalla, para ir cerrando ya el tema, la inteligencia es buena, sí. Sabemos que debemos ser prudentes. ¿Qué significa ser prudentes? No creer de plano todo lo que la inteligencia artificial nos diga, y cuando nosotros indaguemos sobre algo, nosotros conocer de ese tema y usarla como una ayuda. También, si sabemos que es una máquina, que no es un ser humano, por lo tanto debemos tener cuidado de no volcar nuestros sentimientos y emociones en una máquina y ser muy cuidadosos con las sugerencias que la máquina nos dé, limitada por el hombre. Saber que la inteligencia artificial no puede ir más allá que las informaciones que han sido introducidas en ella y del proceso de entrenamiento
a la que ha sido sometida y que nunca, nunca, nunca se puede comparar, ni mucho menos pensar que es superior al hombre porque fue el mismo hombre que la creó y que permite que eso funcione. Bueno, claro está que es Dios. Quiero decir que el hombre es el instrumento. Que carece de sentimientos. Tengamos mucho cuidado, porque el próximo paso que viene de avance con la inteligencia artificial es hacerla apta para que se abra más a los sentimientos y a las emociones de los seres humanos, pero no dejará ni deja de ser una máquina. Jamás será un ser humano. Y que es un gran negocio. ¿Usted cree que los millones, miles de millones de dólares que se invierten, porque eso no es así? Uno tiene acceso a través de la internet, pero para llegar ahí, eso implica muchísimo dinero y muchísimo tiempo y conlleva muchísimos gastos. Entonces, las personas que invierten y que están invirtiendo y continuarán invirtiendo su dinero en la inteligencia artificial, no es por amor al arte, no es un acto de altruismo que ellos hacen, eso es un negocio. Eso es un negocio y ellos esperan recibir el retorno de su inversión. Entonces nos dice nuestra amada, vuelvo y digo pastora, pastora sí, Crismeri Brito, ¿cómo anunciar a un Dios vivo en un mundo que idolatra lo inteligente? Eso es simple, doctora, sabiendo, como dice la Biblia, que toda buena dádiva, escuche bien, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien ni hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva, todo buen talento, toda buena habilidad, ¿de quién desciende? De Dios. Por eso es que yo digo que la medicina es de Dios, la profesión de la medicina es de Dios, la profesión del derecho es de Dios si usted lo aplica conforme a la justicia y al derecho, y así sucesivamente. La ingeniería es de Dios, la tecnología es de Dios. Dios es quien da la habilidad, Dios es quien da la capacidad para que el ser humano pueda desarrollar y descubrir esas cosas. Ahora, ¿qué debemos nosotros hacer? Como yo digo siempre, darle los créditos, no a la obra de arte, sino al que hizo la obra de arte, que es Dios. Como nosotros sabemos y vemos que cuando se pinta un cuadro artístico, el autor de ese cuadro estampa su firma. Y cuando la persona aprecia la belleza de esa obra de arte, ¿en quién se enfoca? Se enfoca en la firma del autor, porque la persona sabe que esa obra no se creó a sí misma, ella sola, sino que la creó ese caballero o esa dama. De la misma manera, nosotros debemos siempre tener presente que Dios es quien nos da los talentos, porque no es Satanás. Satanás lo que es un usurpador. Por eso dice la Biblia que los demonios vinieron a matar, a robar, a destruir. Y cuando usted analiza, por ejemplo, el talento que tenía Oscar Sarante, el talento que tiene Shakira, el talento que tienen otros artistas seculares, ese talento se lo dio a ellos, dio el talento que tiene Julio Iglesias, más otros. Esos talentos Dios se los dio a ellos, pero ellos eran responsables de elegir, de escoger a quién ellos servir con esos talentos. Desgraciadamente, esas personas que he mencionado eligieron servir al mundo, eligieron servir al mal, aunque ellos crean que no, porque digan que es talento. Entonces nosotros lo que debemos hacer es eso. Por ejemplo, yo le ponía el caso de mí mismo, me ponía yo como ejemplo. Yo me he beneficiado bastante de la inteligencia artificial, pero siempre estoy pendiente y consciente de que es una máquina, de que no es un ser humano, y siempre estoy consciente en mi espíritu y en mi corazón de darle las gracias a Dios por eso, que es una bendición. Es decir, utilizar eso como una bendición de Dios para glorificar su nombre. Pero yo no me salgo de ahí
dizque a adorar o a darle los créditos, mucho menos a una máquina, ni siquiera al Señor o a los seres humanos que son los que han hecho posible eso, o los instrumentos de Dios para que eso se haga. Yo siempre le doy la gloria al que en verdad la merece y que ha hecho posible todo eso, que es Dios. De manera que damos gracias a Dios por este tema que ha compartido en esta tarde, y voy a hacer una oración breve por toda la audiencia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este precioso tema, Señor, que tú has traído en esta tarde. Toda la gloria y toda la honra es tuya. Y la persona que hizo, Señor, la pregunta, si es que él la hizo porque él necesita esa ayuda, pues yo te pido que seas tú quien lo ayude a él, Señor, a cómo mejorar su economía, a cómo mejorar su finanza. Y no solamente él, sino a todos y a todas. Y no solamente en el área de la economía, sino en todas las áreas, Señor. Permite que cada uno use bien la tecnología, sobre todo para glorificarte, para exaltar tu nombre, y que no sea usada para mal, Señor. Damos gracias. Te pedimos también que tú obre en la doctora Crismeli Brito y en su familia, como tú siempre lo haces. Y esta planta transmisora, televisora también, todos los que han estado a cargo, todos los que participan, todos, desde el que hace la posición X hasta la posición Y, bendícelo, guárdalo, cúbrelo y sobre todo protégelo de todo lo malo en esta tierra. Y los que no te han conocido, siempre dale la oportunidad, Señor, de que te conozcan antes de partir de la tierra de los vivientes. Damos gracias, mis estimados, por su atención. Este ha sido su programa, Doctora Controversia, y hemos tratado el tema el ser humano y la inteligencia artificial. Hasta luego y gracias por su atención.